Hola, soy Cristina Vila, socióloga y fundadora de Cambia el Cuento. Durante estos años hemos hecho muchísimos proyectos, vídeos, talleres, cursos y teníamos tanto material que no sabíamos cómo ordenarlo. Por fin lo hemos conseguido. Hemos conocido a una persona que nos ha ayudado a poner orden, a dar coherencia a todo lo que hemos ido creando y estamos súper contentas con el resultado. Os enseño con mucha ilusión cómo ha quedado nuestra web. Aquí podéis ver la parte central del proyecto, que son los cuentos. De hecho, Cambia el Cuento empezó con Caperucita Roja, un vídeo que se hizo viral y que hablaba sobre la violencia sexual. A partir de ese vídeo nació todo el proyecto, la idea de recuperar los cuentos clásicos para reflexionar sobre distintas formas de desigualdad y violencia. Cada cuento trabaja una temática concreta. Caperucita Roja, las violencias sexuales, El Patito Feo, las chicas autistas, Blancanieves, la presión estética, Bella y Bestia, las relaciones afectivas y sexuales, Los nuevos piratas, masculinidades, Barba Azul, matrimonios forzados, Ratita presumida, la violencia en la pareja y La Sirena, educación sexual. Y atención, porque en noviembre llega un nuevo vídeo que va a ser brutal. No puedo contar más, pero os va a encantar y ya queda muy poco. Si entramos, por ejemplo, en Caperucita Roja, veréis que hemos organizado todos los recursos en esta parte de la web. Podéis ver el vídeo, el curso online, la guía didáctica, los talleres y formaciones, la obra de teatro y la exposición. Y así con cada cuento. Por ejemplo, el curso online es una pasada, reúne todo lo que sabíamos sobre prevención de violencias sexuales, coeducación y hay ejemplos prácticos para el aula o para tu casa. Y además incluye vídeos, actividades y materiales descargables. Otro ejemplo, El Patito Feo, que podéis ver que está relacionado con el autismo y sobre todo podréis ver todo lo relacionado con el curso online que está a punto de salir, con una exposición preciosa que hicieron las propias chicas del grupo para explicar cómo viven el autismo y también las características de esta condición. Si os fijáis en Blancanieves veréis que todo gira en torno a la presión estética, la imagen, los cuerpos, los estereotipos y muy pronto habrá curso online. Y si entráis en la parte de proyectos veréis que está dividida en 3 bloques: obras de teatro, talleres y exposiciones. Así podéis ver todo lo que hacemos y también solicitarnos actividades, no quedaros solamente en la parte del vídeo. Y algo muy importante, la web está en 4 idiomas: castellano, catalán, inglés, francés e italiano, y si crees que debería estar en otro idioma, nos lo dices. Estamos muy contentas con el resultado porque por fin esta web refleja todo lo que somos, un proyecto vivo, creativo, educativo y comprometido con la igualdad. Os invitamos a explorarla, a ver los vídeos, los cursos y los materiales y sobre todo a cambiar el cuento con nosotras.